Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. La noche de ayer quedará grabada en la memoria del mundo del espectáculo como uno de esos episodios que parecen arrancados de un guión, pero que suceden con la crudeza y la urgencia de la vida real. Uno de los actores más comentados de los últimos meses, Bar Bakhtas, acababa de regresar al país tras un proyecto internacional. El avión aún no terminaba de vaciarse cuando la tranquilidad del actor se quebró con la intensidad de un rayo, una llamada inesperada, una voz alterada al otro lado, una noticia que no admitía demora. Yağmur Yüksel, la actriz con la que ha compartido pantallas, rumores y complicidades silenciosas, había sido trasladada de urgencia al hospital con un cuadro repentino que nadie sabía definir del todo. Y allí, en pleno aeropuerto de Estambul, bajo la luz fría de los pasillos y el murmullo de los pasajeros recién aterrizados, empezó una carrera que pronto se convertiría en la historia más comentada de la noche. Quienes se encontraban cerca aseguran que el rostro de Bar se transformó de un segundo a otro. Pasó de caminar con esa calma elegante que lo caracteriza a exhibir una dureza concentrada, como si hubiera recibido un golpe invisible. La maleta, el protocolo, los saludos, la formalidad, todo quedó relegado a un segundo plano. Giró sobre sus pasos, aceleró el ritmo y emprendió una carrera improvisada hacia la salida del aeropuerto. Su asistente, sorprendido por el giro repentino, apenas lograba seguirle. La escena, vista desde fuera, tenía un dramatismo palpable, un actor famoso moviéndose con urgencia genuina, sin interés alguno en las cámaras ni en la discreción que habitualmente mantiene. Al cruzar las puertas automáticas del aeropuerto, elevó la voz para llamar a su conductor. «Llévame al hospital ahora mismo». Ni un segundo de duda, ni un gesto innecesario. Bar se metió en el coche aún con el teléfono pegado al oído, intentando reunir piezas de información en un rompecabezas que nadie había logrado completar. El camino hacia el hospital transcurrió como un viaje suspendido en el aire. Quienes conocen al actor dicen que pocas veces lo han visto tan fuera de sí. Alternó entre preguntas urgentes y largos silencios donde su respiración parecía pesar más que las palabras. Los focos de la ciudad se convertían en líneas difusas atravesando las ventanas del coche, mientras cada actualización que recibía era igual de inconclusa que la anterior. La única certeza era que Yağmur estaba siendo sometida a pruebas, que había llegado agotada, con síntomas que no podía ignorar y que los médicos aún no tenían un diagnóstico cerrado. El conductor aceleró lo que pudo. Cada semáforo se sentía como una barrera injusta, cada desvío, un enemigo. En ese trayecto el actor no pensó en reputación, proyectos ni agendas, pensó en ella. Cuando el coche se detuvo frente al área de emergencias, el ambiente ya estaba cargado. En cuestión de minutos, la noticia había corrido como pólvora, y periodistas, curiosos y seguidores comenzaban a agruparse frente a la entrada. Bar descendió del auto sin atender a ninguna mirada. Caminó decidido hacia la recepción, enfocando su atención únicamente en una pregunta. ¿Dónde está Yağmur Yüksel? Las cámaras captaron la tensión en su expresión, la determinación en los pasos, la preocupación que no intentaba ocultar. Los empleados del hospital lo condujeron rápidamente a una zona más privada, donde pudo recibir información preliminar. No hubo comunicados oficiales ni detalles concretos que calmaran su inquietud. Solo una frase repetida que pretendía ser tranquilizadora pero que sonaba más ambigua de lo deseado. Los análisis están en curso. Ese vacío de información fue el campo perfecto para que las redes sociales explotaran. Apenas pasaron unas horas antes de que el nombre de ambos artistas se hiciera viral. La frase Bar no dejó sola a Yağmur,
se multiplicó por miles. Cada publicación encendía otra chispa en un incendio que no tardó en extenderse por todas las plataformas. Los fans comenzaron a recordar cada entrevista compartida, cada mirada cómplice captada en algún evento, cada gesto que en su día pasó desapercibido. Lo que empezó como preocupación por la salud de la actriz se transformó rápidamente en especulación sobre su vínculo, alimentando una conversación que llevaba meses latente. ¿Son solamente amigos, o hay algo más profundo entre ellos? La tensión emocional dentro del hospital parecía resonar en cada rincón de Internet. Mientras todo esto sucedía afuera y online, dentro del hospital Barr optó por la estrategia más reveladora. Callar. Casi no habló con nadie fuera de su reducido grupo. No emitió declaraciones. No posó para cámaras. No ofreció una postura tranquilizadora ni alimentó teorías. Ese silencio, que en otros contextos sería un gesto prudente, se transformó en el combustible emocional de miles de seguidores que siguieron la evolución de la noche con el corazón en la mano. Los pasillos del hospital fueron testigos de su espera. Una espera larga, contenida, sostenida por el miedo y la esperanza. Fuentes cercanas a la actriz dijeron que Yağmur llevaba horas sintiéndose débil, con un cansancio que no era habitual y una incomodidad persistente que terminó por alarmarla. Tomó la decisión correcta, ir al hospital sin esperar a que las molestias empeoraran. Los médicos optaron por realizar análisis completos y mantenerla en observación. Mientras la prensa especulaba, la prioridad dentro del hospital era simple: entender qué estaba pasando y cómo evitar que empeorara. Poco a poco, la madrugada se fue tragando el bullicio inicial. Las cámaras seguían afuera, pero el interior del hospital se volvió más silencioso. Aún así, Barr permaneció allí, moviéndose únicamente cuando los médicos se lo indicaban, sin abandonar el edificio en ningún momento. Quienes lo vieron hablar finalmente con Yağmur aseguran que la tensión en su voz parecía disolverse apenas la vio. No hay vídeos ni fotos del momento, y quizás por eso es más valioso. Pero varias personas coinciden en lo mismo. La tranquilidad que sintió al verla transformó por completo el ambiente. Ese instante dio paso a la frase que dominaría las redes. Nunca se apartó de su lado. El público lleva meses observando la dinámica entre ambos actores, analizando sus interacciones con lupa. En un entorno donde todo se expone, donde cada gesto es un debate, el simple hecho de que Barr cruzara la ciudad corriendo para llegar a ella provocó una reacción masiva. Los seguidores reconstruyeron la noche con fragmentos. Un clip borroso de alguien que estaba cerca. Un tuit de un testigo. Una captura de su entrada al hospital. Recuerdos de entrevistas pasadas. Cada pieza reforzaba la narrativa emocional que ya se había apoderado de la conversación. En cuestión de horas, lo ocurrido dejó de ser un simple rumor y se convirtió en el tema central en estudios, sets y grupos de producción. La conversación no giraba en torno a proyectos ni estrenos, sino a la humanidad del gesto, a la manera en que Barr priorizó a Yağmur por encima de cualquier otra cosa. Para muchos dentro del sector, la noche dejó algo muy claro. Cuando la realidad se impone, las máscaras desaparecen. Hasta el amanecer no hubo comunicado oficial. Los médicos insistieron en que hablarían cuando los resultados estuvieran listos. El hermetismo profesional contrastó con el ruido que se escuchaba fuera del hospital y al otro lado de las redes sociales. Mientras tanto, miles de personas seguían conectadas, actualizando compulsivamente, deseando escuchar que todo está bien. ¿Tú qué piensas? Kepa te quiere leer. ¿Te sorprende la reacción de Barr? ¿Crees que su relación con Yağmur es más profunda de lo que dicen? ¿Cómo viviste esta noche llena de tensión y emociones cruzadas? Déjanos tu opinión aquí abajo.
Y si te gustan estas historias contadas a fondo, suscríbete a Kepapp, dale like al vídeo, comenta y no olvides apoyar el canal haciendo clic en el botón de unirte para contenido exclusivo. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.